Se burlaron. Lo tacharon de loco. Dijeron que era imposible. Y todo empezó con un terreno congelado que nadie creía que pudiera servir como arma. En el invierno de 1708, Suecia dominaba el ejército más temido de Europa. Carlos XII, el rey soldado que jamás había perdido una batalla, avanzaba hacia el corazón de Rusia con 44.000 veteranos curtidos por años de guerra. Habían aplastado a daneses, polacos y sajones. Nada parecía capaz de detenerlos. Al otro lado, Pedro el Grande, gobernante de un imperio que muchos europeos aún consideraban atrasado y bárbaro, enfrentaba la encrucijada de su vida. Sus fuerzas eran numerosas, claro, pero menos entrenadas, menos disciplinadas, menos experimentadas. En una batalla convencional, en campo abierto, los suecos masacrarían a los rusos como habían hecho con todos los demás. Fue entonces cuando un general propuso algo que sonó absurdo. No sugirió encontrar a los suecos en campo abierto. No propuso construir fortificaciones imbatibles. No prometió reclutar más soldados o forjar más cañones. Dijo algo que hizo que la sala se sumiera en el silencio. No vamos a derrotarlos. Vamos a dejar que ellos mismos se derroten. Los otros generales lo miraron como si hubiera perdido el juicio. ¿Cómo que dejar que el enemigo se derrote solo? Carlos XII era un genio táctico. Sus hombres eran máquinas de guerra. No se equivocaban. No se rendían. No huían. ¿Cómo exactamente un ejército así iba a autodestruirse? La respuesta estaba en el invierno, en el frío, en ese terreno congelado que se extendía miles de kilómetros entre Suecia y Moscú. Pero no de la forma que nadie se imaginaría. Mira, cuando piensas en el invierno como obstáculo militar, visualizas tropas muriendo de frío, caballos perdiéndose en el hielo, soldados gangrenados en los dedos por congelación. Piensas en sufrimiento compartido, pero ese general vio algo distinto. Se dio cuenta de que no todos los ejércitos sufren igual en el invierno. Un ejército en movimiento se destroza muchísimo más que uno que puede guarecerse. Los soldados atacando en campos congelados lo pasan infinitamente peor que los que defienden ciudades con calefacción. Y una línea de abastecimiento estirada miles de kilómetros entre nieve e hielo es incomparablemente más vulnerable que una línea corta y protegida. El plan no era sobrevivir al invierno. Era hacer que los suecos se hundieran en él. Y los generales en la sala seguían reacios a creerlo. En su razonamiento, Carlos XII no sería lo bastante tonto como para adentrarse en Rusia durante el invierno. Ningún comandante en su sano juicio lo haría. Napoleón todavía no cometería ese error, así que no había precedente histórico en el que apoyarse. Pero la lógica militar era clara. No invades un imperio continental en invierno. Esperas a primavera. Consolidas lo que ganaste. Te reorganizas. Pero Pedro el Grande conocía a Carlos XII mucho mejor que los demás generales. Sabía que el rey sueco era joven, impaciente, completamente engreído consigo mismo. Carlos estaba convencido de ser invencible, convencido de que sus hombres eran superiores, y convencido de que si lograba alcanzar el corazón de Rusia antes de que Pedro levantara una defensa decente, la guerra acabaría. Así que claro, Carlos avanzaría en invierno, porque no veía el invierno como un enemigo. Lo veía como un obstáculo más que sus veteranos podrían vencer con pura voluntad y disciplina. Y eso era exactamente lo que Pedro esperaba que pensara. El plan era simple en teoría, despiadado en la práctica. Retroceder, quemarlo todo, no dejar nada. Ni un granero lleno de grano, ni un depósito de forraje para caballos, ni una aldea entera donde las tropas pudieran resguardarse. Ni un molino en funcionamiento, ni un pozo sin sabotaje, nada de nada. Los suecos avanzarían por un desierto congelado, donde cada kilómetro ganado los debilitaría, los pasaría hambre, los desesperaría. Y cuanto más se adentraran, más imposible sería dar media vuelta. Pero varios generales se resistieron. ¿Quemar sus propias aldeas? ¿Dejar a su propia gente sin techo en mitad del invierno? ¿Ceder territorio sin disparar un tiro? No era solo cobarde, era cruel, era inhumano, era inconcebible. Pedro escuchó los reclamos en completo silencio. Luego habló, y sus palabras fueron tan gélidas como el invierno que pensaba convertir en arma. Las aldeas se reconstruyen, los imperios, no. Y así quedó aprobado el plan. Pero incluso en ese momento, incluso cuando las órdenes se dieron, la mayoría de los comandantes rusos no estaban totalmente seguros de que funcionaría.
¿Cómo podías estar seguro de que Carlos seguiría adelante? ¿Y si se arrepentía y daba media vuelta? ¿Y si se las arreglaba para vivir de la tierra de algún modo? ¿Y si el invierno mismo no fuera tan brutal como todos esperaban? Esas dudas perseguían cada decisión mientras el otoño de 1708 cedía paso al invierno. Y entonces Carlos cruzó la frontera. 44.000 soldados, lo mejor de Europa, armados con mosquetes suecos, sables relucientes y décadas de experiencia en batalla. Avanzaban en formación impecable. Sus estandartes ondulaban bajo el viento glacial. Sus tambores marcaban un ritmo constante. Parecían invencibles. Las primeras semanas resultaron casi sencillas. Pequeños enfrentamientos contra retaguardias rusas que siempre se retiraban antes de pelear de verdad. Aldeas desiertas, claro, pero todavía quedaban provisiones, bien por descuido o por sabotaje a medias. Los suecos hallaban graneros que no habían quemado completamente. Pozos con agua potable. Casas que podían albergar a algunos hombres una noche. Y Carlos vio todo esto como debilidad rusa. Dijo a sus oficiales que Pedro le tenía pánico. Que los rusos corrían despavoridos, tan apresurados que ni siquiera sabían destruir bien sus propias provisiones. Veía las aldeas incendiadas no como un plan deliberado, sino como pánico desorganizado. Esa fue la primera engañifa que el invierno ruso comenzaría a tejer, porque con cada semana que transcurría, todo se volvía más brutal. Las temperaturas se hundían. Lo que comenzó como un frío cortante se convirtió en algo incomparable. La nieve caía en tal cantidad que llegaba a las rodillas mientras marchaban. El viento golpeaba con tal violencia que los hombres no podían sostenerse en pie. Y ese frío era totalmente desconocido para la mayoría de los suecos. No era el frío predecible del invierno escandinavo. Era un frío continental, un frío de estepa, un frío que atravesaba capas de lana, cuero y piel hasta los huesos. Los caballos fueron los primeros en caer. Sin comida decente, sin cobijo, sin herraduras para el hielo, se desplomaban. Algunos bajo el peso de los cañones. Otros durante la noche, atados. Al principio los suecos aprovechaban la carne, pero pronto había tantos cadáveres de caballo que ni eso servía. Los dejaban congelados atrás, marcas grotescas en el camino de su marcha. Luego vinieron los dedos de los pies, los dedos de las manos, las orejas, las narices. La gangrena se extendía por el ejército como una plaga silenciosa. Los hombres despertaban sin poder sentir sus extremidades. Se ponían las botas y descubrían que los dedos se les habían necrosado durante la noche. Los cirujanos de campaña se convirtieron en verdugos, amputando dedos gangrenados con sierras, sin anestesia, porque no había más remedio. ¿Y los rusos? Nunca se quedaban lo suficiente para caer atrapados. Pequeños grupos de caballería cosaca aparecían en el horizonte, disparaban flechas y desaparecían antes de que los suecos respondieran. Escuadras de infantería asaltaban las carretas de suministro por la noche y se retiraban antes del amanecer. La retaguardia sueca padecía acosos constantes, se desangraba de efectivos, permanecía en alerta incluido cuando estaba completamente agotada. Pero lo peor no eran los combates, lo peor era el vacío absoluto, porque conforme los suecos se adentraban más en territorio ruso, encontraban cada vez menos. Las aldeas no estaban solo desiertas, estaban completamente arruinadas. Graneros hechos cenizas, pozos tapados con piedras y escombros, puentes incendiados, caminos cortados. Cada recurso que un ejército invasor necesitaba había sido metódicamente eliminado, y Carlos continuaba avanzando sin parar. Sus oficiales comenzaron a formular preguntas. Preguntas respetuosas al inicio, después cada vez más apremiantes. ¿No es hora de esperar a primavera? ¿No deberíamos retroceder a una ciudad para reorganizarnos? ¿No deberíamos al menos frenar la marcha hasta que nuestro abastecimiento nos alcance? Carlos rechazó todo. Estaba convencido de que mostrar debilidad, de vacilar un instante, daría valor a los rusos. Creía que su única oportunidad era mantener el acoso, seguir avanzando, obligar a Pedro a retirarse hasta el punto donde no pudiera ir más atrás. Pero el terreno congelado estaba logrando algo que ningún enemigo había conseguido. Estaba destrozando la máquina de guerra sueca pieza a pieza. Para diciembre de 1708, el ejército que había cruzado a Rusia dejó de existir. No destruido en combate,
sino consumido por la mera lucha de supervivencia. De los 44.000 que iniciaron la campaña, menos de la mitad seguía siendo capaz de pelear. Unos murieron de frío, otros de inanición, otros por enfermedad. Muchos simplemente desertaron, prefiriendo el pelotón de fusilamiento a otro día caminando bajo el hielo. Y sin embargo, nunca hubo una batalla importante, ningún sitio épico, ningún choque definitivo. Solo un desgaste lento y relentless, mientras el invierno ejecutaba el plan que Pedro había diseñado. El terreno congelado del cual los generales se habían burlado no era solo un problema. Era el arma. Cada kilómetro de estepa helada que los suecos recorrían los debilitaba más. Cada noche en tiendas congeladas quebraba su moral. Cada comida perdida, cada caballo muerto, cada dedo cortado, cada soldado que huía en la noche, todo esto integraba la máquina bélica invisible que Pedro había creado. No estaba hecha de acero ni pólvora, estaba hecha de hielo, hambre y distancia. Y a medida que comenzaba 1709, Carlos finalmente empezó a comprender en qué tipo de trampa había caído. Estaba demasiado adentrado en Rusia para retirarse sin admitir una derrota total. Estaba demasiado débil para avanzar directamente hacia Moscú. Sus líneas de suministro estaban estiradas hasta el punto de ruptura. Sus hombres estaban desmoralizados. Su ejército invencible había sido reducido a una banda de supervivientes hambrientos y congelados. Pero lo que él no podía ver, lo que ninguno de los suecos congelados en sus marchas podía ver todavía, era que la fase más brutal aún estaba por llegar. Porque el terreno congelado no solo había debilitado al ejército sueco, lo había posicionado perfectamente para la trampa final. Y cuando esa trampa se cerrase, el ejército que una vez fue temido en toda Europa dejaría de existir por completo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En enero de 1709, Carlos se vio obligado a librar batalla, no porque quisiera, porque no le quedaba otro remedio. Sus tropas estaban desgastadas, sus líneas de abastecimiento rotas, su posición estratégica hopeless. Lo genial de Pedro era que no se limitó a esperar. Él guió el cerco. Pequeños destacamentos de caballería cosaca aparecían en los bordes, disparaban y luego desaparecían. No corriendo en pánico, sino retrocediendo en orden. Siempre en la misma dirección. Siempre empujando a los suecos más profundo en ese terreno congelado que se había convertido en arma. Los generales suecos veían esto como debilidad rusa, como un imperio desesperado intentando ganar tiempo. Ni siquiera se percataban de que estaban siendo conducidos como rebaño hacia un lugar específico, un lugar donde el suelo congelado se convertiría en su tumba, un lugar donde las laderas boscosas ocultaban lo que ningún ejército sueco esperaría encontrar en aquella estepa remota. Fuerzas rusas organizadas, esperando, preparadas para librar batalla cuando Carlos estuviera en su punto más débil. La batalla final llegó en julio de 1709 cerca de Poltava. Carlos tenía menos de 30.000 hombres capaces de combate. Algunos estaban heridos. Muchos estaban desnutridos. Todos estaban agotados. Contra ellos estaban 37.000 rusos, bien alimentados, bien equipados y psicológicamente preparados. Y Pedro había aprendido el último secreto de la estrategia. No necesitabas derrotar a los suecos en batalla. Ya estaban derrotados. Solo necesitabas terminar el trabajo. La batalla fue una carnicería. Los suecos lucharon con el coraje de desesperados, pero la valentía no puede vencer la matemática pura. Estaban en minoría,
debilitados por meses de campaña en el hielo, y enfrentaban a un enemigo que sabía perfectamente cómo explotar el terreno. Cuando terminó, casi 9.000 suecos estaban muertos. Otros 18.000 fueron capturados o desertaron. Carlos mismo escapó apenas, pero su imperio nunca se recuperó. Se burlaron, llamaron loco al plan de Pedro, dijeron que era una estrategia de cobarde. Y el terreno congelado que los generales habían ridiculizado terminó siendo el arma más poderosa jamás desplegada en Europa. No porque fuera especial, sino porque Pedro lo comprendía. Porque vio que en la guerra, lo que importa no es la fuerza bruta, sino la inteligencia. No es lo que tienes, sino cómo lo usas. Y cómo aprendes a trabajar con tu entorno en lugar de contra él. Los registros históricos son claros. Sin el plan del terreno congelado, los suecos hubieran ganado. Sin embargo, la innovación de Pedro transformó la derrota probable en una victoria aplastante. Es esta lección la que perdura. Los generales que se burlaron fueron humillados. Algunos nunca se recuperaron. Los que escucharon a Pedro fueron glorificados. Y la propia tierra, el hielo, la nieve, los elementos que los generales despreciaban, se convirtieron en los agentes de su destrucción. Se burlaron. Dijeron que era locura, imposible. Y los suecos pagaron con el dominio de Europa. Esta es la verdad que la historia recuerda. Cuando descartas una idea innovadora, no solo pierdes una batalla, pierdes todo.